dudo que la responda tal como yo quiero que me la conteste. No sé cuánto vamos a poner, si le vamos a poner 4 puntos, 2 puntos o 5 puntos a la respuesta. Si yo les pongo a ustedes esta definición, pero yo no les voy a... Es posible, yo les pongo comportamiento social, trato diferente, perjudicial, etcétera, etcétera, pero yo no les voy a poner ahí que es discriminación. Yo les voy a poner ahí que ustedes anoten la respuesta, discriminación, perfecto. 2 puntos. Fundamento legal, otros 2 puntos. A ver, con respecto a esta definición, ¿cuál es el fundamento legal? ¿Quién me lo puede decir? No tiene. No hay LIC, no tiene. No hay LIC, dijo que lo dejara en blanco o no tiene fundamento legal. ¿Qué me podrían anotar ustedes en el espacio? Sí, de acuerdo. No tiene fundamento legal. ¿No tiene fundamento legal? No es una definición penal. Eso de definición penal. No mucho comparto, bueno. No tiene ningún fundamento legal. ¿Se podría colocar sin fundamento legal? ¿Cómo? Se podría colocar sin fundamento legal. Sí. Dejar en blanco la respuesta. Ah, tampoco. Si usted le pone sin fundamento legal, le pongo 1 punto, si vale 2. Y si ponemos que no tiene fundamento legal, que es únicamente la definición. Por eso, si vale 2 puntos, le pongo 1. Si colocamos definición según la doctrina, le pongo los 4 puntos. Licky, se pone esta decisión no la regula el Código Penal. Pues es lo mismo. Es lo mismo lo que me han venido hablando. Pero si me ponen ustedes que con respecto a este concepto o a esta definición, nos referimos a la discriminación. Fundamento legal, principios doctrinarios. ¿Qué tal? Principios doctrinarios, lo que dijo la compañera. Es doctrina. Si me pone el 202, el que no está recibiendo la clase, a este le voy a poner 0, aunque me ponga discriminación. Le voy a poner los 2 por discriminación, pero si me pone 202 bis del Código Penal, 0. Pero si me pone principios doctrinarios, le pongo los otros 2, 4. Por ahí voy. ¿Por qué? Porque cuando miremos el 202, ahí prácticamente nos da la conceptualización de la definición. Entonces, discriminación, fundamento legal, el 202 bis del Código Penal. ¿Estamos bien? Bueno, sigamos. Miren. Les quería mencionar eso porque no hay sesgo ni hay mala intención de parte del catedrático, ni de esta clase, ni yo creo de las otras, en virtud, por ejemplo, cuando yo les preguntaba a ustedes con respecto a la conceptuación ideológica de lo que es el ladino, lo que es el indio, hablábamos que eran unos conceptos ideológicos que se dan en parte de la época colonial, porque eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos lo que es la raza o lo que es la discriminación por aspectos raciales. También es parte doctrinaria. Cuando hablábamos de los arios. Pero ¿por qué surge esto? Porque el día del examen de los privados se le pregunta al estudiante, ¿trajo su código administrativo? Licenciado, saca la maleta de todas sus leyes y no sacó el código administrativo. Licenciado, lo dejé en el carro, vaya a traerlo, tiene 3 minutos. Regresa a los 5 minutos, se nos fue la hora del examen y él sin el código administrativo.
Licenciado, lo dejé en la mesa cuando mi esposa o mi mamá me sirvió el desayuno. Jóvenes, código administrativo no existe. No hay código administrativo. Lo que son leyes de carácter administrativo, pero código no. Código administrativo no tenemos. Entonces, vamos a hacer un repaso de esto que ya vimos. ¿Por qué? Porque en las otras secciones tuvimos ciertas cuestiones en donde la temática se nos presentó un poco compleja, en donde tuve que hacer más sencillo el tema para poderlo interpretar. Cuando hablamos de los tipos principalmente cuando hablamos de la discriminación racial. Miren, cuando hablamos de los tipos de discriminación, y esto lo vimos en la última clase, miren, cuando hablamos del género, miren, al referirnos a la discriminación por género, entendemos que es toda distinción, exclusión o restricción en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de un derecho por género. Hablábamos, del género masculino, del género femenino. Pero si estamos hablando de la conceptualización de género, es lo más general, es lo amplio. Género, ¿por qué? Porque es del género bisexual. Género homosexual. Género que es género que es lesbiana. Entonces, género heterosexual. El género es la conceptualización para referirnos a cada uno de esos conceptos. No sencillamente existe el género masculino y el género femenino. El género es la generalidad de los cuales nosotros nos estamos refiriendo a las lesbianas, género lesbiano, género de gay, de los gays, género heterosexual, género lésbico, etc. Es la generalidad cuando hablamos del género. No necesariamente género masculino y género femenino, no. Pues ¿de qué género es? Pues es bisexual, es homosexual. Entonces, pero específicamente cuando nosotros hablamos de la discriminación por sexo, entonces lo discriminamos porque es homosexual, lo discriminamos porque es transexual. Entonces, la discriminación por sexo consiste en tratar a una persona de una manera no favorable por el sexo de esa persona. Llega a solicitar un empleo, pero como es homosexual, ya viene el sesgo, ya viene la discriminación, en donde ya viene él si toma la decisión de iniciar acciones legales, porque se está cometiendo un hecho, un delito, ya sea que él lo denuncia o no lo denuncia. Puede haber omisión de delito. Entonces, la discriminación por identidad de género, hablamos del transgénero, lesbianas, homosexuales, bisexuales, y estos pueden iniciar reclamaciones por discriminación sexual. Eso de reclamaciones podríamos iniciar acciones de denuncias de carácter sexual. Ahora, esto lo vimos, la discriminación por religión. Hablábamos, por ejemplo, de los judíos ortodoxos que se encontraban en San Juan La Laguna y que estos por cuestiones religiosas fueron discriminados y fueron expulsados, trasladados, mencionábamos aquí a este departamento de Chiquimulía que se refiere a Santa Rosa de Lima. Entonces, son estereotipos que se dan porque cada uno de ciertos grupos ejercen determinadas religiones. Entonces, discriminación religiosa, consiste en tratar a una persona o grupo de una manera
no favorable o puede ser desfavorable debido a sus creencias religiosas. Aquí tenemos lo que me les mencionaba, que del informe del 2016, lo que se dio en el año 2014, sobre la supuesta discriminación por parte de la población local de San Juan La Laguna contra un grupo judío ultra ortodoxo. Este concepto ortodoxo, les voy a explicar, consiste en los aspectos fieles por medio de los cuales estas personas que ejercen esa religión judía son leales y la realizan porque pertenecen a la misma y son leales en determinadas épocas y en determinados tiempos y en determinados ambientes. Aquí tenemos que lo ortodoxo es lo que sigue fielmente los principios de una doctrina o que cumple unas normas o prácticas tradicionales que generalizadas y aceptadas por la mayoría como adecuadas en un determinado ámbito. Esto es lo ultraortodoxo o bien ortodoxo. Se me puede ocurrir que en el examen yo les pueda escribir ahí, nos referimos a aspectos que se siguen fielmente en cuanto a principios doctrinarios que se cumplen a través de ciertas normas o prácticas tradicionales, generalizadas y aceptadas por la mayoría, que adecuadamente que se desarrolla en un determinado ámbito. Ustedes ya se ubicaron que me estoy refiriendo a aspectos legales normativos de una religión de carácter ortodoxa que realizan los judíos. Entonces, el que no llegó a clase no me va a poder contestar esa pregunta. No sé qué me va a poner. Me puede poner que la religión católica, la cristiana, tienen similitudes en cuanto a la conceptualización, pero aquí está siendo más específico. Si nos vamos a hacer un estudio, un análisis relacionado con investigaciones, nos referimos a doctrinas ortodoxas, principalmente de los judíos. Bueno, ya llevamos 2 preguntas de examen. Miren pues, esto era lo que se nos vino en mente con relación a la discriminación racial en una de las secciones anteriores. Vean, esto lo vimos nosotros, pero no lo vimos de esta manera. Cuando hablamos de la discriminación racial, este es un concepto que puede identificarse con el nombre de racismo. Y estos 2 aspectos son pertenecientes o relativos a la raza. Entonces, de la raza tenemos la conceptualización racial y el aspecto racismo. Entonces, ¿en qué consiste el racismo? Puede ser que el día del examen venga aspecto doctrinario, que se basa en aspectos, en doctrinas y en estereotipos o en mitos. Son prejuicios de superioridad de una cultura sobre otra. Entonces me estoy refiriendo al racismo. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de la clase aria? Y esta clase aria se refiere a aspectos eminentemente de prejuicios de una raza superior a otra. Entonces, el racismo es una doctrina basada en mitos, en estereotipos y prejuicios de superioridad de una cultura sobre otra, o puede ser de un grupo étnico sobre otro. El poder político económico o simplemente el etnocentrismo, aquí estamos hablando del racismo. Y cuando hablamos del aspecto etnocéntrico, es la interpretación o el comportamiento de las razas. Partamos nuevamente. La raza pertenece en lo relativo al aspecto racial y al aspecto y al racismo. ¿Y qué es el racismo? Es una ideología.
basada en la superioridad de un grupo étnico sobre otro. Ese es el racismo. Es una doctrina que se basa en mitos, en estereotipos y en prejuicios de superioridad de una cultura sobre otra. Esto no creo que vaya en el documento que se les va a enviar, por eso yo se los estoy explicando así despacio y detenidamente. Bueno, entonces entramos a lo que es el poder político. El racismo es una doctrina basada en mitos, estereotipos y prejuicios de superioridad de una cultura sobre otra, de un grupo étnico sobre otro, el poder político, económico o simplemente el etnocentrismo. Si yo les pregunto qué es la forma de la interpretación del comportamiento de razas, principalmente con respecto al racismo, esa interpretación y ese comportamiento, jóvenes, me estoy refiriendo al etnocentrismo del racismo. Entonces, no tenemos por qué perdernos. Es la interpretación y el comportamiento del racismo o bien de razas. Sencillamente les dejo el espacio. El link aquí está preguntando qué es el referente al etnocentrismo. Entonces, la discriminación étnica es un género muy específico, ya que se dirige contra personas o grupos que se distinguen por sus características raciales, culturales, nacionales o cualquier otra que la asocie con un grupo que comparte una herencia en común. Acá hace referencia el apartheid y el antisemitismo. Y si se les pregunta en el examen, nos referimos al aspecto racial con respecto a esa discriminación y nos referimos a las hostilidades y a los prejuicios, nos estamos refiriendo al antisemitismo. Ese antisemitismo de la discriminación con respecto a la raza, esa hostilidad y esos prejuicios, nos referimos al antisemitismo, no al apartheid. No me lo vayan a confundir, porque el apartheid es otra cosa. Lo vamos a ver. El apartheid, jóvenes, es una segregación, es una división que se da en los grupos africanos negritos con los blancos. Es un instrumento jurídico, jóvenes, que se dan durante 30 y 40 años. Y al fin, con la llegada de Nelson Mandela, es cuando se llegan a lograr y a conquistar esos nuevos derechos civiles y políticos en el pueblo africano. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, como consecuencia, la discriminación no se da en un solo sentido, no es exclusiva de un solo aspecto, porque se presenta en una diversidad de límites. Aunque hay que hacer notar que existen tipos que son usuales. Recuerden ustedes dónde es que surge y se da la discriminación: por aspectos de raza, religión y sexo. Pero si hablamos de las clases, tenemos, o los tipos, tenemos la raza, religión y el sexo. Mencionaba algo muy importante, permítame, mencionaba algo muy importante. Cuando yo les mencionaba a ustedes cierto tipo de plataformas o estructuras, quiero aclarar aquí, no quiero que se me vayan a confundir. Cuando hablábamos de dónde se dan las estructuras con respecto a la discriminación, recuerden, cuando hablamos de las estructuras con respecto a la discriminación, se da en los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales. Eso lo vimos en clase. Cuando hablamos de la discriminación, ¿en qué estructuras las encontramos?
No me vayan a mencionar por raza, religión y sexo, porque ellas son clases y son tipos. Pero si yo les pido las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales, entonces hago esa observación de una vez. Bueno, pero se puede excluir de diferentes formas, por muy simples o inofensivas que parezcan, por enfermedad, aspecto físico, por la timidez, etcétera, etcétera. Y así podría mencionarse innumerables aspectos. Por lo tanto, se ha considerado como discriminación a todos los actos que excluyan, distingan dichas acciones, se anulen o menoscaben los principios de libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, instrumentos. Por consiguiente, no debe de rechazarse o menospreciarse o excluirse a nadie por ningún motivo, siendo esto un mandato de carácter internacional y es un compromiso de respetarlos por los países partes. O sea, cuando hablamos de países partes, son aquellos que han firmado todas esas convenciones, principalmente esta, la internacional, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Les pregunto en el día del examen, mencione un instrumento internacional que se refiera con respecto a la discriminación racial. Recuerden que es instrumento internacional. Entonces me pueden mencionar el instrumento de la eliminación de todas las formas de discriminación racial. 4 puntos. Me pueden mencionar la Organización de los Estados Americanos. Excelente. Me pueden mencionar como instrumento internacional el Convenio 169, que habla también de discriminaciones y con respecto a los derechos humanos. Está bien. Me pueden hablar del Pacto de San José, que está bien celebrado en Costa Rica. No confundírmelos con los acuerdos o con los convenios firmados con la firma del, valga la expresión, con la firma de los acuerdos de paz. Porque aquí yo les estuviese preguntando de instrumentos de carácter nacional. Entonces, no confundir instrumentos internacionales con los nacionales. Entonces, el compromiso del gobierno en los acuerdos de paz, las peticiones del sector indígena de emitir una ley en contra de la discriminación, surten sus efectos si se hace una reforma al Código Penal por medio del Decreto 57/2002 del Congreso de la República, creándose el artículo 202 bis del Código Penal. Ese ya lo vimos. Ahí nos habla de la discriminación, ahí nos habla de las penas y de las multas, y nos habla también cuando se puede incrementar en una tercera una pena o una multa cuando se da en determinados casos. Eso lo vimos el último día de clase. Bueno, aquí habla, dice, con la Constitución de la República, los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Quien por acción u omisión, quien por acción es el que comete el delito, u omisión es el que ha visto un delito y no lo quiere denunciar. Este incurre en los 2 delitos. Por acción o por omisión, incurriera en la conducta descrita en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Bueno, aquí seguimos con la misma pena y el mismo delito de ese hecho. Aquí tenemos la discriminación. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Como se aprecia en la norma citada ante la reclamación de las comunidades indígenas, el legislador creó el tipo penal de discriminación, estableciendo, por supuesto, las consecuencias. Acá tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que toda persona tiene todos los derechos y las libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Bueno, aquí tenemos entonces la lucha por la discriminación. En el módulo número 3 que les va a llegar, anoten ahí, esta discriminación está en la página 46 y en la página 47. Yo traté de hacer un pequeño resumen con respecto a esta temática, a estas páginas. Entonces, indica que el indígena
Se le ha discriminado, dice la lucha por la discriminación, por los tipos y las formas. Tenemos la sexual, racial, tenemos la cultural y la religiosa. Por lo que acertadamente en el acuerdo, aquí ya entramos a conocer los instrumentos de carácter nacional. El acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas trata la discriminación de la siguiente forma. Esto está en ese módulo, en la página 46 y 47. Yo no la anoté. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver. Dice, la interpreta de la siguiente forma. Para superar la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas, se requiere, dice, del concurso de todos los ciudadanos en la transformación de mentalidades, actitudes y comportamientos. Este convenio habla de la transformación de mentalidades, de actitudes y comportamientos. Dicha transformación comienza por un reconocimiento claro por todos los guatemaltecos de la realidad de la discriminación racial, así como de la imperiosa necesidad de superarla para lograr una verdadera convivencia pacífica. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que se busca es un aspecto de carácter armónico que debe de existir en la sociedad guatemalteca. Ese comportamiento que trae como consecuencia de la firma de los acuerdos de paz. Por su parte, dice, con miras a erradicar la discriminación en contra de los pueblos indígenas, el gobierno tomará las siguientes medidas. Es decir, que el gobierno, a través de la firma de los acuerdos de paz, tomó las siguientes medidas. Promover ante el Congreso de la República, por ejemplo, la creación de ese artículo 202 del Código Penal. Promover la revisión ante el Congreso de los acuerdos y de todas las situaciones que se dieron con la firma de los acuerdos de paz. Todos esos instrumentos de carácter jurídico que se le debe dar seguimiento si es que los mismos se han cumplido. Divulgar ampliamente los derechos de los pueblos indígenas, cuáles son, por qué. Promover la defensa eficaz de dichos derechos a través de los instrumentos nacionales como de los instrumentos internacionales. Acá está cada uno hasta numerado con la temática de cada uno que les va a hacer llegar en ese módulo. Luego tenemos la protección contra la discriminación. Está en la página 47 y 48. Nos dice que la discriminación es condenada y tiende a protegerla la legislación internacional en materia de derechos humanos. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de la discriminación racial. En el artículo 8, el numeral 1, se regula la creación de un comité. Ustedes ingresan a internet y se ponen a ver todos estos instrumentos, principalmente los artículos de los cuales yo les he mencionado. Luego tenemos lo que es la Asamblea General de la ONU. En 1971, como el Año Internacional de Acción para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial. Recuerden ustedes entonces qué es lo racial. Recuerden ustedes qué es entonces el racismo. En 1978 se celebró la primera conferencia mundial para combatir el racismo y la discriminación. Entonces, con lo expuesto, se determina que ha sido preocupación internacional dictar los instrumentos jurídicos necesarios con el fin de proteger a la persona humana en contra de la discriminación. En una denuncia, por ejemplo, de discriminación racial, no solamente podría fundamentarse el abogado con el artículo 202 bis del Código Procesal Penal, sino que él puede citar todos los instrumentos de carácter internacional que se ha cometido el delito de discriminación y se le han violado los derechos humanos a determinada persona para apretar más la denuncia y que no solo y que se le ponga la pena máxima a la persona que ha cometido tal hecho,
No solamente simplemente decir que se violó el artículo 202. Sí, se violaron también los derechos internacionales en materia de derechos humanos. No solamente por la discriminación que se dio, sino que también se le violaron los derechos humanos a fulano tal. Jóvenes, entonces hay materia para poder hacer una excelente fundamentación. Luego tenemos lo que es entonces el apartheid. El apartheid está en la página 49 y 50 del módulo. ¿Qué es lo que nos dice el apartheid? Aquí vamos a entender perfectamente. El Partido Nacional, que estaba funcionando en esa época, aprobó 317 leyes para legalizar el racismo hacia cualquier persona que no fuera blanca. Imagínense ustedes. Así empezó el sistema de segregación racial sudafricano, conocido como el apartheid, que en lengua africana significa separación. Esto de la segregación significa separación de la clase negra con los blancos. ¿Qué era el apartheid? Era básicamente la separación social entre blancos y negros, negando incluso la existencia de esta última raza. Se prohibió a los negritos votar, compartir habitaciones y espacios, e incluso se vetó el matrimonio entre blancos y negros. Es decir, que no se aprobó. Cuando se dice que el presidente tiene que vetar tal ley, ¿la aprueba o la veta? La vetó o no la aprobó. Entonces, Sudáfrica otorgaba privilegios a la minoría blanca y discriminaba a la población negra, que tenía menos derechos. El apartheid fue un conjunto de leyes que establecía un sistema desigual. Discriminaba a la población negra e india en Sudáfrica durante gran parte del siglo pasado. Todo lo que hemos hablado del apartheid, aquí se concretiza que eran leyes que se establecía ese sistema desigual. Era una gran discriminación con la población negra india en Sudáfrica durante gran parte del siglo pasado. Eso es el apartheid. El apartheid no era un instrumento que iba a proteger a los negritos. Al contrario, era una ley en contra de ellos. Era una ley que hizo una gran segregación, una gran división entre los blancos y los negritos. A los negritos se les aplicaban las leyes, se les aplicaban ciertos aspectos en donde se les venía a perjudicar. ¿Cuáles fueron las causas del apartheid? Bueno, un fanatismo de los blancos. Las causas que se creó el apartheid, el fanatismo de los blancos, la gran cimentación de una minoría que se apoderó del poder en 1948, hizo del apartheid una política oficial de Estado, alegando la necesidad del dominio y del control de los blancos entre razas inferiores de menor grado de desarrollo y de civilización. ¿Quién creó el apartheid? El sistema fue practicado en Sudáfrica durante los siglos de los colonos blancos de origen neerlandés de Irlanda, de los africanos irlandeses. Esa terminología francesa, nosotros nos vamos a concretar en el examen cuál era el objetivo del apartheid, por qué se creó, qué buscaba. Sencillamente lo que estamos nosotros analizando. Entonces, ¿qué es la segregación racial? Sencillamente, jóvenes, es la separación de los distintos grupos raciales en los diversos lugares y ámbitos, en la vida colectiva diaria, en los colegios, en los restaurantes, etcétera, para acceder a bienes
o servicios. Esa segregación racial se dio principalmente para abrir los espacios y darle mayor cobertura y espacios a los grupos de los negritos. ¿Qué tiempo duró? 3 siglos largos de discriminación y más de 40 años del apartheid. Ahora bien, aquí es donde muchos nos preguntamos, ¿quién fue Nelson Mandela? ¿Qué papel jugó este personaje? Bueno, fue un abogado, un activista contra el apartheid, fue un político, fue un filántropo sudafricano que presidió su país en 1994 al 1999, que gran parte de su vida él prácticamente permaneció preso. ¿Por qué? Porque era un filántropo, era un político que buscaba que él buscaba la igualdad en cuanto a los derechos humanos. Y esa gran separación, esa gran disgregación social, esa gran discriminación que se daba en Sudáfrica con los negritos y con los blancos. Ganó respeto internacional Nelson Mandela por solidarizarse por los derechos humanos, la paz, las relaciones entre razas, la igualdad de género, los derechos de los niños, la justicia social contra la pobreza. Bueno, aquí tenemos África en su sistema racista. Existía una política oficial en que una minoría blanca dominaba y explotaba a la mayoría negra. En 1972 quedó excluida, imagínense ustedes, de los Juegos Olímpicos de Múnich. En el 44 surge el sistema que designaba la política de la división racial y de la organización del territorio aplicada sistemáticamente. ¿Cuál era el objetivo? Era separar las razas en el territorio jurídico, estableciendo una jerarquía en la que la raza blanca era dominante. La raza negra fue relegada a pequeños territorios marginales o autónomos y privada de la ciudadanía sudafricana. Todos nosotros escuchamos lo que es la mencionada Guerra Fría. Miren, la Guerra Fría surge al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial surge lo que es la Guerra Fría, que se da por aspectos eminentemente económicos, sociales, culturales y políticos entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Esa es la Guerra Fría. Nos dice, al finalizar la Guerra Fría, que fue un enfrentamiento, la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo, iniciando al finalizar lo que yo les mencionaba, la Segunda Guerra Mundial, entre el bloque occidental, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del este, liderado por la Unión Soviética. Entonces, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, terminando el proceso con la llegada de Nelson Mandela a la presidencia de la República de Sudáfrica, dándose a la población negra entonces sus derechos civiles y políticos. Es lo que logra el país africano. Acá tenemos un pequeño comentario que dice, es necesario hacer un análisis de la época del apartheid africano y la situación del indígena guatemalteco, que objetivamente se le ha segregado, se le ha disminuido, se le ha excluido, se le ha extinguido, negándosele el derecho al desarrollo, a la educación, salud, trabajo, situación. Situación esta que debe de cambiar. Tarea que le corresponde a todos los sectores activos del país, principalmente al sector indígena, político y gobierno, con el fin de abrir los espacios necesarios al sector indígena para su participación en el desarrollo económico, político y social del mismo,
tratando de minimizar la exclusión a este sector de la sociedad guatemalteca. Todo esto es lo que se está tratando de hacer con el nuevo gobierno, abriéndole los espacios al sector étnico, al grupo tribal, a los grupos tribales, a los grupos indígenas de nuestro país. Es necesario que este país salga de la situación en la cual se encuentra. Es necesario la participación conjunta de todos los ciudadanos con el gobierno, con el Estado, para sacar adelante al país de la situación en la cual la ha mantenido y la mantuvieron por más de 30, 40 años desde la época de la colonización. Hasta ahora que se están viendo aspectos, esperemos y démosle el beneficio de la duda al actual gobierno para que salgamos adelante de la situación por la cual el país ha atravesado. Por último, jóvenes, ya llevamos 45 minutos. Por último, tenemos lo que es la Defensoría Maya, la cual yo se las puedo explicar en qué consiste. Yo recuerdo que el último día de clase, cuando yo hablaba de la Defensoría Maya, si no estoy mal, yo creo que en el documento me decía uno de los alumnos licenciados, me dijo, Tujnel, Tujbonel, Castejanel. Yo no sé si alguno de ustedes habla, yo no sé, yo creo que te escuché, Cachiquel, y me dijo que se estaba refiriendo, me dijo, a las defensorías mayas. Yo no hablo ese idioma, pero fue muy interesante porque la plática de la cátedra se volvió bastante amena con la participación del compañero, que él nos iba dando ciertas instrucciones cuando hablábamos de cierta terminología con respecto a lo que es el pluriculturismo, lo que es el monoculturismo, lo que son los derechos mayas, lo que es los derechos de los pueblos garífonas, los ladinos, y etcétera. Bueno, y nos preguntamos cuál es entonces la mayor pena que los grupos indígenas mayas pueden aplicar en sus comunidades. Y lo vamos a ver. Hablamos con un catedrático que da penal y me dice, y procesal penal, y me dice que sería importante cómo hacer una conjugación de la aplicación del derecho indígena, del derecho consuetudinario, del derecho maya, con el derecho interno, me dice. Yo a veces le dije, les hago ciertos planteamientos y les explico cómo se aplica el derecho consuetudinario con determinados casos, le dije, con respecto a la aplicación del derecho interno nacional, lo cual y entonces me dice, sería bueno que creáramos una cátedra relacionada específicamente para los estudiantes, me dice, para la aplicación, que ellos tengan claro cómo aplicar el derecho indígena y cómo aplicar el derecho interno. Bueno, es cuestión, yo sí le dije, le explicaba de cómo, más o menos, le explicaba más cómo yo les hacía a ustedes esa interpretación de tipo jurídico del derecho interno y del derecho consuetudinario en determinados casos. Sería bueno llevarlos estos casos con ciertas fundamentaciones y con aspectos eminentemente prácticos, lo cual yo creo que vamos a madurar la idea, y si es posible en derecho agrario, podríamos hacer unos planteamientos de esta naturaleza para que los estudiantes tengan claro cómo aplicarlo. Yo les comentaba a ustedes de aquel caso de aquellas personas que van licor clandestino para una fiesta. Se les aplicó el derecho consuetudinario en base al convenio 169 y a las leyes internas y los convenciones. Señores, el juez inmediatamente les dio la falta de mérito, les entregó el licor y les dijo, bueno, vayan a celebrar su fiesta y al cumplimiento de su derecho consuetudinario, doctrinariamente hablando. Bueno, ese caso yo recuerdo que se los planteé. Entonces, estas comunidades indígenas o bien estas defensorías mayas jóvenes se refiere para la construcción de un nuevo estado multicultural, multiétnico y plurilingüe que yo les mencionaba. Guatemala, cuya misión es promover y defender los derechos del pueblo maya,
los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos de la población guatemalteca en general, la conscripción del aspecto multicultural, multiétnico y el plurilingüe. ¿Cuál es la naturaleza de la Defensoría? Este es un ente autónomo, es autónomo con acciones y definiciones políticas. No es lucrativo, no depende del gobierno y no es un instrumento ni forma de parte de algún partido político. Es un espacio de unidad y convergencia política de representantes de las comunidades lingüísticas, de organizaciones, de asociaciones y de autoridades mayas, de estudiantes profesionales, de grupos étnicos y científicos mayas que tienen el objetivo de unir pensamientos para definir y poner en práctica acciones que contribuyan a construir un nuevo Estado e instituciones sin prácticas ni políticas de racismo y discriminación. Aquí podíamos hasta poner como ejemplo lo que mencionábamos en una de las cátedras anteriores cuando hablábamos de la interculturalidad. ¿Cómo se conforma? Está conformada por ancianos, por hombres, mujeres y jóvenes, quienes trabajan e impulsan propuestas de cambio profundos en la filosofía, doctrina y composición del Estado, con la visión de que las generaciones futuras puedan convivir con equidad política, económica, social y cultural, de manera que haya respeto y conocimiento mutuo de su historia e identidad, de sus formas de organización y participación, de la creación de fortalecimientos de sus propias instituciones. Prácticamente aquí les estoy yo leyendo lo que les va a llegar en el módulo. Vamos a ver, la Defensoría Maya, les estoy sacando el chance. Bueno, la Defensoría Maya es promotora de la idea de que los 4 pueblos, Maya, Xinca, Garífuna y Ladinos, somos complementarios, dicen ellos, e interdependientes. Y podemos y debemos de convivir en armonía y compartir el poder en todos los niveles. Lo que yo les mencionaba anteriormente, la armonía equitativa de las relaciones y de las decisiones políticas, económicas, sociales, culturales, educativas, jurídicas, macros en la sociedad y en el Estado. Base fundamental para una paz verdadera y sostenible a largo plazo. ¿Cuáles son los objetivos? Asesora, acompaña, tiende a resolver problemas de las comunidades mayas, aplicando el derecho maya, coadyuvando al Ministerio Público por la gran carga de trabajo a resolver problemas de tipo legal cuando se cometen determinados delitos. Promover la participación política del pueblo maya por medio de propuestas políticas, económicas, legislativas, constitucionales. Yo les podría hacer una pregunta con respecto a las defensorías mayas. Yo les puedo asegurar que el que no está recibiendo el curso me va a poner Ministerio Público. No, tenemos que concretarnos en qué es lo que yo les estoy explicando. El Ministerio Público es la institución que se encarga de la investigación. Las defensorías mayas no, en asesorar, ¿sí? Tiende a asesorar, tiende a la creación de ciertos grupos de asesoramiento como los grupos de los ancianos. Promover políticas económicas, legislativas para la discriminación y el racismo en el país. Dice, contribuir a la participación efectiva y decisiva de la mujer maya en diferentes niveles para su desarrollo. Eso no es el Ministerio Público, ni es la Procuraduría General de la Nación, ni es el Procurador de los Derechos Humanos. Por eso es necesario que nosotros estemos presentes en la clase, porque el catedrático les va dando ciertos lineamientos de interpretación de cada una de estas instituciones. Es, por ejemplo, cuando estamos estudiando el código penal, el código procesal penal, ustedes están tomando prácticas
aspectos eminentemente teóricos y doctrinarios. Pero para poder llegar a la interpretación de cada uno de la filosofía y del aspecto principalmente espiritual de la creación de la norma, es necesario que ustedes estén presentes, por ejemplo, en una primera declaración. Este individuo fue capturado hoy y está puesto ante el juez durante las primeras 24 horas. Entonces ustedes están viendo, tienen su código penal y la Constitución y se están dando cuenta que el juez le está dando cumplimiento a esa normativa. Pero ustedes tienen que estar presentes para ver cómo es que el juez le intima. El juez intima al fiscal para que impute. ¿Qué diferencia hay entre la intimación y la imputación? Para que ustedes puedan tener la interpretación clara y precisa del código. Porque el abogado, el catedrático puede estarse explicándoles, pero si no les explica qué es el delito, si no les explica las medidas de seguridad, si no les explica en qué consiste la pena, si no les explica en qué consiste cuando el juez intima al fiscal para que impute, tienen que estar presentes para que puedan quedarse para toda la vida la acción de esa audiencia. El juez va a intimar. Yo intimo al fiscal para que impute sobre qué va a acusar o cuáles son los hechos por los cuales va a pedir una medida de seguridad o el acto de procesamiento del tiempo para que se pueda hacer una investigación. Por eso es lo mismo en cuanto que ustedes tienen que ir a sus clínicas o tienen que ir a audiencias de un debate oral y público. ¿Cuándo es cuando se hacen las objeciones? ¿Por qué se objeta? ¿Cuál es el objetivo fundamental de una objeción? Es para poder interponer el recurso de apelación especial en el momento preciso y oportuno, después de haberse dictado durante los primeros 10 días la sentencia. Todo ello, el catedrático, ojalá que sea un penalista y que haya estado en debates orales y públicos, pero que no solamente sea teórico de conocer la ley, porque muchos de los que les están dando clases no conocen ni los tribunales. Les pueden enseñar. Entonces, ya de su cuenta, ustedes dicen, bueno, aquí tengo la ley, aquí tengo un proceso, aquí habla de primera declaración, yo voy a ir a una primera declaración, y le dicen al oficial si le permite estar presente, porque muchas audiencias son a puerta cerrada, muchas, no todas. Vayan a una primera declaración, infórmense en grupos, vayan, hablen con el de penal. Licenciado, queremos ir a audiencias. Perfecto, vayan a tal audiencia que se va a celebrar en tal día y se trata de un asesinato. Perfecto. Ustedes van a ver en qué tiempo pusieron a esta persona en tiempo para su audiencia. Si se cumplió o no se cumplió. Si tuvo a su abogado defensor. Si es ¿qué diferencia hay entre la defensa intelectual y la defensa material? La intelectual es la que la persona que ha cometido el hecho busca la defensa intelectual, la defensa de una persona docta en la materia, de un penalista o de un abogado. La defensa material la puede hacer aquel, principalmente si es abogado, es la que hace principalmente su propia defensa. Bueno, sigamos porque entonces no vamos a terminar esto. Bueno, ya me metí a la clase de penal. Mire pues, ¿cuál es la estructura y los principios? Esta es una organización de las comunidades del pueblo maya. Sus procesos sociales son orientados a lograr el empoderamiento de las comunidades del pueblo maya. En otras palabras, ese empoderamiento consiste en darle cumplimiento a su derecho, principalmente cuando nos referimos a la justicia. Y cuando hablamos de la justicia, vaya, ¿cuál es la pena máxima que ellos pueden poner?
Le pueden ponerle una gran matada a base de puros chiribiscos. Pero si este ya cometió 3, 4 veces el delito de robo, de hurto, entonces ellos pueden aplicar la pena máxima del destierro. El problema es que este se va a ir a otro lugar a seguir cometiendo delitos. Pero ojalá que se venga aquí a la capital o bien a un departamento para que se le aplique el derecho nacional interno. Bueno. Entonces, las autoridades indígenas son elegidas por la comunidad. Existen muchos estereotipos, prejuicios en cuanto a la aplicación de las sanciones que se dan en la justicia indígena. Sí, que se violan los derechos humanos, pero señores, nunca vamos entonces a tener paz y tranquilidad. Se debe de aplicar un derecho como el que se está aplicando en El Salvador. Es uno de los países más pequeños del mundo, con la mejor paz que existe actualmente. Hay más de 800,000 de 1 millón de terroristas. Se debe de aplicar, se debe de cambiar la ley en Guatemala, aplicar la ley del terrorismo en contra de estos delincuentes. Si no, no se logra la paz. Ahí está el Congreso peleándose que se están violando los derechos humanos al aplicar a estos delincuentes, aplicárseles o considerárseles como terroristas. En Guatemala necesitamos tranquilidad y paz para poder vivir y para que este país progrese. De lo contrario, jóvenes, las leyes que se están ahorita aplicando y que se están creando para que vengan empresas internacionales no vienen por el mismo ordenamiento jurídico que tenemos, que no hay seguridad jurídica. De lo contrario, siguen las inmigraciones hacia el norte de acá de Guatemala. Aquí se debe de crear la ley contra el terrorismo en contra de estos personajes que no se tocan el alma para poder matar a cualquiera, para extorsionarlo. Ahora hay comisiones y partidos que se están oponiendo en el Congreso, que no jodan. No eran ellos los que andaban buscando pues la creación de leyes contra el terrorismo para aplicársela a todas estas personas que realmente tienen de rodillas al país. Viajen a El Salvador. Viajen a El Salvador, van a llegar a otro país de paz, de tranquilidad. Un país en donde se está superando la economía. Un patojo, un joven, les vino a demostrar a nivel mundial cómo se debe de gobernar un país en donde realmente era un país el más violento del mundo. Esperemos que entre todos los nuevos estudiantes haya también un Bukele para el futuro. Entonces, hablábamos del destierro, hablábamos de la aplicación entonces de las leyes de carácter indígena en el país. Para finalizar, jóvenes, el sistema jurídico maya, el derecho maya, es un sistema jurídico que contiene un conjunto de normas vinculadas lógicamente entre sí, surgido de la necesidad de establecer un orden social y de regular la conducta humana en el marco de las relaciones sociales, enmarcados doctrinariamente en el derecho consuetudinario. Cabal, 1 hora, jóvenes alumnos, nos queda la última clase antes de Semana Santa y hemos finalizado con el módulo número 3. El próximo día de clase miramos el módulo número 4. Así tenemos el material de examen del módulo 2, 3, 4. Y el módulo número 4 se refiere a lo que es la definición de asimilación, el etnocidio cultural, formas de asimilación y formas de etnocidio. No confundir, jóvenes, lo que es el etnocidio cultural con genocidio.
La asimilación la vamos a analizar y estudiarla, cómo es que se analizan los aspectos eminentemente culturales, el etnocidio, cómo es que se quieren eliminar en el etnocidio cultural, y asimismo sus formas y la asimilación. Vamos a darle un par de pinceladas a lo que es genocidio. No está acá, pero ya el genocidio ya es el exterminio de ciertos grupos sociales o determinadas de clase social, lo cual supuestamente se dio en el país durante la época de Ríos Montt. Si hay alguna pregunta, jóvenes, pues tenemos toda la noche. Hoy es día viernes, día de parranda. No salgan, quédense en sus casas mejor. Es hora de dormir, Lick. Dichosos, ¿sí pues? Es hora de descansar, van a tomar café, ir a descansar y nos miramos el próximo miércoles. ¿Tienen alguna? Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Lick. ¿Tienen alguna duda? Lick, Bueno, solo- joven, nos miramos el próximo miércoles. Gracias, feliz eso noche. le queríamos preguntar. Gracias, Lick, feliz noche. Feliz noche, Lick. Lick, Adiós. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche. Dios. Lick, ¿le puedo hacer una pregunta, una consulta? ¿Quién es Lucía? No, Ingrid Ingrid Pérez. Ingrid Pérez. A ver, cuénteme, Ingrid, ¿qué le pasó? No, nada, solo preguntarle porque nosotros tenemos entendido de que ya nosotros el día miércoles tengo entendido que solo vamos lunes y martes, porque creo que ya miércoles, jueves y viernes ya va a tratar un poco, porque ya nos toca ir presencial la otra semana. Entonces mi pregunta es, me imagino que si no llegáramos a tener clases con usted nos va a mandar ese material para que lo podamos estudiar. El material que está listo es el módulo 3. Ah, ok. Sí, ese sí le va a llegar. El módulo 4 se los doy en una clase y también se los voy a enviar, no se preocupe. Pero, ¿usted cómo supo que no teníamos clase el miércoles? Fíjese, Nick, que tengo entendido que hay un como afiche donde están indicando que el día martes creo que va a ser la leída de boletín en el Estadio Revolución. La declaratoria a las 5 de la tarde. El día miércoles creo que es velación o algo así, o hay otra actividad del Rey Feo o algo así. Y el jueves creo que es la velación, y al viernes, como es viernes de Dolores, no, pues no sé. Sí, anteriormente teníamos casi 15 días antes de. Ajá, entonces, pero como nos toca ir presencial, pero de igual manera creo que vamos a estar siendo informados por la facultad, pero solo preguntaba por el material, pero siempre le agradecemos si nos manda el material para poder estudiar, ¿verdad? No se preocupe, voy a tratar de enviarle los dos módulos, así solamente llego a explicárselos uno de los días de clase. Exacto, muy bien. De ¿De acuerdo, acuerdo? Lick. Muchas No se gracias. preocupe, a la orden, ahí estamos. Buenas noches, licenciado, que descanse. Bueno, jóvenes, Feliz noche, licenciado, que descanse. se portan bien, jóvenes. Gracias, licenciado. Gracias, Dios. Lick. Dios, Buenas noches, Lick. Dios, feliz noche. Buenas noches, Lick, que descanse. Gracias, igual.